Pues bien, el tema de hoy, actualidades en el manejo del déficit de atención e hiperactividad. Dada por el doctor José Antonio Infante Cantú, muy conocido en la comunidad médica. Su currículum, ya lo conocemos, hizo pediatría en el Hospital Universitario, neuropediatría en el Instituto Nacional de Pediatría, es presidente de nuestro colegio, es presidente de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica y profesor del Hospital Universitario. Medicina privada en el Centro Médico Zambrano Helio. Doctor Infante, si gusta pasar, por favor. Muchas gracias. Antes que nada, agradecer al doctor Severiano por la atenta invitación a participar en las sesiones mensuales. Nuevamente, un gusto estar aquí en el Colegio de Pediatría de Nuevo León, en la sesión mensual. Bueno, este tema lo escogimos principalmente por el hecho de que en estas fechas, octubre, septiembre, noviembre, como van empezando los ciclos escolares, es cuando empiezan a llegar al consultorio los niños que empiezan a tener problemas tanto de bajo rendimiento académico como de problemas de disciplina. Y yo creo que es un buen momento como para ver algunos detalles actuales en el manejo y el diagnóstico de estos chicos, ¿no? Como todos lo sabemos, el déficit de atención es un tema que está más o menos de moda, ya se está choteando un poquito, pero sí está todavía de moda. Y en una pequeña búsqueda en internet, en menos de medio segundo aparecieron 47.400.000 referencias ahí en el buscador. A partir del 2013, con el DSM-5 aparecieron los nuevos, no son los nuevos, están un poco modificados los nuevos criterios diagnósticos y tienen algunas características que vamos a ver más adelante. En esta gráfica del tiempo vemos cómo ha pasado por el tiempo muchos términos que a lo mejor algunos se acuerdan, como el síndrome del niño hiperkinético, la disfunción cerebral mínima, etcétera. Pero a muchos ya no les tocó ver esas terminologías. Vale la pena ver la definición porque pues explica todo. Es un desorden neurobiológico que se manifiesta desde la niñez y que dura toda la vida. O sea, no se quita en la adolescencia, todos los adultos siguen igual de distraídos y de inquietos también. Modificado por el ambiente, cuyos signos cardinales son la falta de concentración, la falta de control de los impulsos y la hiperactividad, los cuales se presentan e impactan en varios lugares, en la casa, en la escuela o con sus amistades. Esto es importante señalarlo, empezando por la definición, porque el hecho de que se defina como un desorden neurobiológico, no como una enfermedad, es una causa de que los seguros de gastos médicos se agarren de ahí diciendo que no es una enfermedad y no cubren todo lo que se gasta en diagnóstico, tratamientos, terapias, etcétera, así como el autismo y otras enfermedades. Entonces, todo este tipo de definiciones con el tiempo tendrán que corregirse para que se consideren realmente enfermedades y puedan valer los seguros de gastos médicos, por ejemplo, en la atención de estos pacientes. Siempre estamos inventando ahí el informe médico para que cuadre algo, para que le puedan reembolsar algo del tratamiento y la verdad te sientes mal porque a veces tienes que poner cosas que a veces no son las que… La etiología es genética, la etiología de todo esto es genético y sabemos que es modificado por el ambiente y los factores psicosociales que rodean a los niños. Un bajo nivel sociocultural, psicopatología de la pareja, sobre todo de la madre, conflictos familiares, tabaquismo y el alcoholismo materno, bajo peso al nacer, ser primogénito, de peso elevado también al nacer, son algunos factores que me predisponen y si genéticamente ya traíamos la carga, pues el niño nace con el problema. Se han identificado diferentes genes relacionados con el déficit de atención, estos son algunos, han identificado por lo menos otros 6, 7 más, y cada uno de ellos tiene la importancia de que entre más genes están presentes, más severo el cuadro clínico y es más probable que tenga más comorbilidades, que tengan asociados problemas de aprendizaje, de conducta, emocionales, etcétera, junto con el déficit de atención, lo que hace que esté más complejo el cuadro clínico de estos pacientes. Entonces, por eso en el futuro se supone que ya va a haber una especie de panel genético para TDAH, en donde dependiendo de los genes que están presentes en el paciente, podemos saber desde el principio si el niño va a ser déficit de atención con ansiedad y trastorno negativista desafiante o déficit de atención con dislexia y trastornos de la coordinación motriz o de las diferentes combinaciones de las comorbilidades que se asocian al déficit de atención. Como mencionamos al principio, esta enfermedad que afecta entre el 3 a 5% de los niños
la gran mayoría, por no decir que todos, van a seguir distraídos toda la vida. La hiperactividad motora, por así decirlo, es la que se va desapareciendo con el tiempo, pero los adultos siguen siendo hiperactivos mentales, dicen, traigo como 4 o 5 ideas al mismo tiempo en la cabeza, y aunque no se esté moviendo tanto, su mente está toda revolucionada, y sigue la hiperactividad también, y la falta de control de los impulsos también. Es muy común que toda la vida continúe. ¿Cuál es el cuadro clínico? Lo sabemos, todos hemos visto muy seguido a estos niños con déficit de atención, o en la familia, o pacientes, o amigos cercanos. Las manifestaciones clínicas en el escolar, lo más frecuente motivo de consulta son 3: bajo rendimiento escolar, problemas disciplinarios y accidentes repetidos. Son los 3 motivos más frecuentes de consulta, y pues esos son los datos más frecuentes: que el niño no se concentra, se distrae con cualquier objeto, tareas mal organizadas, errores por descuido, interrumpe abruptamente a los maestros, relaciones difíciles con los compañeros, no espera su turno, frecuentemente se levanta de la silla o anda caminando, se quiere salir del salón, etcétera. Todo ese tipo de conductas ya sabemos que aparecen en la edad escolar, y es muy frecuente todo este tipo de quejas de los padres cuando acuden a la consulta. Ya en el adolescente, pues sigue más o menos lo mismo, sigue en constante movimiento, es incapaz de retrasar cosas placenteras, ley del mínimo esfuerzo. Frecuentemente pueden tener choques con las autoridades, con el maestro, con los padres, hacen todo de mala gana o con el mínimo esfuerzo, como ya dijimos, o posponen las cosas, es una característica muy específica de ellos. Tienen lo que se llaman un trastorno de las funciones ejecutivas, lo hemos mencionado eso en algunos lugares. Tienen frecuentemente trastornos de las funciones ejecutivas. Esos son los trastornos de las funciones ejecutivas que se ven más frecuentemente en el adolescente y en la infancia temprana también, que es planear, organizarse, concretar, evitar posponer las cosas, llevar a cabo una tarea difícil, terminarla y ser perseverante. Todo ese tipo de situaciones se ven muy frecuentemente asociadas a los niños con déficit de atención. Entonces, es muy difícil que todo este tipo de situaciones se corrija solamente dando un medicamento. Entonces es importante saber qué tantos problemas en sus funciones ejecutivas tiene, porque por más que le demos la cápsula fulana de tal, pues no se van a corregir todos estos detalles si no tenemos el apoyo simultáneo de una neuropsicóloga o una psicóloga preparada en este tipo de problemas. Esta es una agenda para organizarse muy limpiecita, por ejemplo. Entonces el cuadro clínico depende de los 3 síntomas nucleares: la falta de concentración, la hiperactividad y el pobre control de los impulsos, aderezado con las comorbilidades que estén por ahí presentes, y se van a manifestar de diferentes maneras, ya sea si está en la escuela, en la casa o con sus amistades, o si está en un club deportivo, en un equipo de fútbol, lo que sea, ¿verdad? En el consultorio generalmente sale un paciente y deja echar garras todo ahí, entonces hay que recoger cuando se va, y luego a veces como el papá tiene lo mismo, bueno, no vemos, doctor, y dejan todo. Y me dice la secretaria, paso al siguiente, espérame tantito, déjame recoger todo lo que, ni modo. Era muy común, estas son algunas recomendaciones del 2001-2002 de la Academia Americana de Pediatría, haciendo mucho énfasis en el reconocimiento temprano de estos niños entre los 6 y 12 años de edad, en la edad escolar, para darles tratamiento y evitar a que llegaran a la adolescencia o la edad adulta joven, porque sabían que un grupo importante de estos niños posteriormente iban a ser de los que iban a entrar dentro del grupo de adicciones o abuso de sustancias como el alcohol, etcétera. Entonces, la edad escolar era el foco de atención o de detección en ese momento, hace 10 años, no hace tanto, 14 años. Desde hace unos años para acá, ya lo mencionó el doctor Treviño hace rato en una sesión que estuvimos ahí, la idea es detectar a estos niños desde la edad de lactantes y preescolares, porque tienen ciertos datos que medio te orientan a que en el futuro puedan tener este tipo de cosas, porque si estos niños los detectamos tempranamente, si les damos manejo de conducta, manejo de límites, etcétera, es posible que el cuadro clínico no sea tan severo en la edad escolar y requieran menos tiempo de terapias, puede ser que se evite el medicamento, y obviamente con menos costo para los familiares de los pacientes, y los niños van a tener menos terapias y menos medicamentos. Entonces la idea es detectarlos ahora desde la edad preescolar, desde antes para hacer el diagnóstico. Hay muchos artículos que hablan sobre lo mismo, de detección temprana de los signos en preescolares con déficit de atención.
Como parte de la definición del déficit de atención, no se puede hacer un diagnóstico de TDAH si el niño tiene menos de 3 años. Entonces no pueden decir un niño de 2 años que aunque sea muy hiperactivo que tiene TDAH. Entonces tiene que tener 3 años o más. Entonces si vemos niños de 1 año y medio, 2 años y medio muy hiperactivos, inquietos, llorones, manipuladores, que no duermen, etcétera, pues pinta que va a ser TDAH, pero no le pueden decir al familiar que tiene déficit de atención. Pero sí se les puede dar manejo conductual por algún grupo de psicólogos y darles estimulación para que cuando llegue a la edad escolar estén menos severos que si los dejan a que lleguen de manera silvestre así a la edad escolar, ¿verdad? ¿Cuáles son los signos más frecuentes en la edad preescolar que tenemos que identificar? Pues son niños que tienen poca disposición para el juego social con otros niños, tienen un exceso de preferencia por los juegos deportivos sobre los que son educativos, tienen una actitud destructiva ante los juguetes, le gusta más aventarlos, tirarlos, jugar a ver si se quiebran en vez de jugar como debe ser con los juguetes, retardo en el lenguaje, retardo y torpeza en el desarrollo de la motricidad fina, tienen dificultades en ocasiones para el aprendizaje de los colores, los números o las letras, dificultades para el desarrollo gráfico y para la comprensión de la figura humana, eso más que todas las pruebas psicológicas, la inmadurez emocional y constantes berrinches y conductas manipuladoras. Obviamente algunos van a tener 2 o 3 datos de estos, algunos van a tener más, pero es importante irlos detectando, sobre todo cuando tienen hermanos, sabiendo que es genético esto, sobre todo si tienen hermanos o padres que tuvieron TDAH. Y es frecuente que sean motivo de consulta todo este tipo de situaciones, ¿verdad? Hasta siento que a veces me agarran coraje, pues ya el neurólogo, a ver que no duermen todas las noches. Bueno, signos de alerta en los preescolares, es una cosa que está de moda. Entonces la idea de detectarlos tempranamente es darles un programa de intervención temprana por parte de las psicólogas, no darles medicamentos, son muy pequeños, a menos que sea un niño extremadamente hiperactivo o que se autolesiona o sea muy agresivo. A veces sí hay que darles algún medicamento, pero se trata en la gran mayoría de las veces en la edad preescolar de no medicar a los pacientes. Entonces comentábamos que el DSM-5, que es donde se rigen generalmente los criterios diagnósticos para la enfermedad, antes se dividía en 3 grupos, el déficit de atención, la hiperactividad y la impulsividad, y ahora se dividió en 2, el déficit de atención y la hiperactividad e impulsividad en el mismo grupo de ítems que se tienen que revisar. Y son básicamente los mismos que siempre ya conocemos del DSM-4 revisado. Esos son para el déficit de atención y los criterios para hiperactividad e impulsividad que también todo mundo conoce, no se agregaron, solamente se juntaron los ítems y muchas de las características que están mencionadas ahí, si se fijan, no vienen algunas características que en ocasiones son secundarias a otro tipo de problemas comórbidos que frecuentemente vemos en estos niños y como que pensamos que es parte del cuadro clínico del déficit de atención, sobre todo los signos que presentan los niños con ansiedad o los niños que tienen trastorno negativista desafiante, por ejemplo, que está platicando la mamá y le dan patadas porque quiere que le haga caso y está interrumpiendo la plática del adulto, le dicen que levante una cosa y como que lo ignora, lo está desafiando. Ese tipo de conductas pues, son obviamente del problema de conducta asociado. Entonces, para hacer el criterio según el DSM-5 tiene que tener 6 de los 9 criterios que mencionamos, tanto de déficit de atención o de hiperactividad e impulsividad. Acuérdense que hay 3 tipos de déficit de atención, el que es predominantemente distraído, los que son predominantemente hiperactivos y los combinados que son los más frecuentes. Las niñas son un poco más frecuentes que sean más distraídas que hiperactivas, pero cuando son hiperactivas, pues son hiperactivas. Dicen, parece bala perdida, doctora, dicen así de repente, es una bala perdida. Y la categoría hiperactiva puede ser que no sea tan distraída y ese niño que tiene problemas de disciplina, es muy inquieto, se levanta, interrumpe, pero tiene muy buenas calificaciones, por ejemplo. Esa es la otra variable. Pero generalmente son combinados y tienen de las 3 características. Entonces, volviendo a las comorbilidades famosas que dijimos hace rato, lo más importante, el déficit de atención con hiperactividad, con tanta difusión que se le ha hecho en el periódico, en las revistas que salen en cualquier parte, eso como que a veces ya no es tan difícil hacer el diagnóstico, lo difícil es saber qué otros procesos están asociados alrededor del déficit de atención. Y entonces, cuando estamos haciendo la historia clínica del paciente, si sabemos cuáles son las comorbilidades más frecuentes, tenemos que interrogar más o menos cuáles son los signos y síntomas de las diferentes comorbilidades para poder ir armando qué combo trae ese niño, qué paquete de cosas o qué cóctel trae, ¿verdad?
porque el 80, casi 90% de los niños que tienen TDAH tienen 1 a 5 a 6 o 7 comorbilidades asociadas. Si el niño, aparte del déficit de atención, tiene ansiedad, tics, trastornos del sueño y problemas de la coordinación motriz, pues obviamente el tratamiento no va a ser darle Ritalin, pero tienes que ver todo el contorno y ver, a lo mejor lo que le está repercutiendo más a ese niño es la pobre coordinación motora, que hace que el niño no lo integre en los equipos del colegio, de la escuela donde está, y le baja la autoestima, y junto con lo hiperactivo y distraído y lo demás, pues se va haciendo una cosa más severa. Por lo tanto, tenemos que identificar todo el resto de comorbilidades. Algunos ejemplos, le puse ahí algunos nombres ficticios. Este niño tiene, por ejemplo, déficit de atención, con ansiedad, tics, insomnio. El niño se duerme hasta las 12, lo mandan a la cama a las 10 de la noche y no se duerme hasta las 11, 12 de la noche. Y se levanta a las 5 como si con 3, 4 horas que durmiera es suficiente, y dicen es que luego carga batería y se levanta a las 5 de la mañana y no nos deja dormir a los demás. Y tiene aparte conductas negativistas desafiantes. Esta combinación es muy frecuente, como que es un eje: ansiedad, tics, trastornos del sueño y problemas desafiantes, por ejemplo. Por ejemplo, este niño, ven el déficit de atención y le recetan Ritalin o Concerta o metilfenidato. Pues va a aumentar los tics, va a aumentar la ansiedad, se va a poner peor su conducta, pero va a estar muy atento. Entonces tienen que saber las comorbilidades para saber escoger qué medicamento es el que tenemos que escoger, ¿no? Este otro caso, Lupit, déficit de atención con hiperactividad, deprimida, con baja autoestima, dolores de cabeza frecuentes, tiene trastornos específicos del aprendizaje, en este caso tiene dislexia, y además tiene una memoria a corto plazo mal. Entonces, por más que le demos también un medicamento para que ponga atención, si no tiene una buena memoria y tiene un problema de tipo de dislexia, pues no va a mejorar en la escuela ni sus calificaciones van a mejorar. Entonces tenemos que identificar el resto de problemas que tiene el paciente. Un último ejemplo, Fernando tiene, por ejemplo, pobres funciones ejecutivas, es un adolescente, como ya vimos que las funciones ejecutivas, tiene problemas específicos del aprendizaje, en este caso de las matemáticas, no le entra por nada el mundo de las matemáticas, escribe muy feo, tiene trastornos en lo que es la escritura, tiene problema en la coordinación motriz, tiene dispraxia y aparte tiene datos de espectro autista. Esto del espectro autista es desde el DSM-5 para acá, y ya se aceptó que pueden estar juntos el espectro autista y el déficit de atención. Antes era muy común que me mandaran, sobre todo algunas psicólogas, pues ahí se lo mando a ver qué opina, a ver si cree que tiene o déficit de atención o será autista. Pues no, pues sí pueden estar las dos cosas combinadas, sobre todo cuando los casos de autismo son de espectro autista leve, lo que antes le decíamos trastorno del desarrollo no especificado. Entonces, esos niños o los Asperger pueden tener déficit de atención asociado al Asperger, por ejemplo, o sea, trastorno de espectro autista más déficit de atención, pueden tener combinadas las dos cosas. Otra cosa que siempre tenemos que tomar en cuenta y que a veces no lo preguntamos bien, pero sí es parte importante de la historia clínica, es qué pasa en todo el día. O sea, a mí me gusta despacito irle preguntando a los papás, sobre todo a la mamá cuando es la que va, ¿qué pasa desde que se levanta hasta que se duerme? Porque a veces preguntamos cosas de la escuela, que si en la tarde hace la tarea y nos quedamos ahí medio cortos. Tenemos que ver qué pasa desde la mañana que se levantan, si el niño se batalla para levantarse, si tiene todo listo para irse al colegio, si ya desde la mañana se anda peleando con los hermanos, si tiene apetito en la mañana, si tiene hambre para el desayuno, porque ya saben muchos medicamentos le van a quitar el apetito. Entonces, si el niño tiene un buen apetito en la mañana, pues podemos aprovechar que coma bien en la mañana y que cene bien en la noche, porque al mediodía seguramente el medicamento le va a quitar el apetito. Entonces tenemos que ver qué tanto come y qué tantos problemas da. En la escuela, pues lo que ya sabemos, y en la tarde también, si tiene actividades deportivas, si tiene clases de apoyo, si va con la psicóloga, con el terapeuta de lenguaje, etcétera, todo eso tenemos que saber, porque a veces tanta carga, acuérdense que son niños y tienen que divertirse, no tienen, toda la mañana en la escuela y luego puras terapias toda la semana, pues ese niño está infeliz totalmente. Entonces, tenemos que optimizar el tiempo para que el niño también tenga actividades de recreativas también. Y en la noche también es muy frecuente, no se quiere ir a acostar, ya son las 10 de la noche y todavía no acaba la tarea, la señora se pasó toda la tarde haciendo la tarea y los demás hermanos en una hora la hacían, etcétera. Entonces tenemos que saber qué pasa en todo el día para saber cómo vamos a manejar el caso en forma individual, inclusive ver si requiere medicamentos de corto, mediano, de duración, o inclusive hay medicamentos que duran las 24 horas, como vamos a ver más adelante. Ya sabemos que aparte del paciente, pues los padres, y generalmente uno o dos de los padres pueden tener también déficit de atención porque es genético.
pues tienen también ellos alta índice de estrés, sentimientos de culpa, aislamiento social, depresión. Aislamiento social porque no los quieren invitar a ninguna casa, porque si va el niño va a destruir ahí toda la otra casa, y le da cosa que a su niño no lo invitan con los amigos porque va a destrozar ahí los adornos, etcétera. Se van habiendo inclusive entre ellos mismos conflictos familiares, porque a veces la mamá es más preocupada que el papá o es igual, ¿verdad? Aumento en el consumo de tabaco y alcohol por parte de los padres, y pues por lo mismo que muchas veces también tienen déficit de atención, puede tener problemas laborales, etcétera. Por ejemplo, recientemente hubo un simposio de TDAH y le tomé una foto de esa diapositiva, donde se ve muy claro cómo los padres de niños con déficit de atención son mucho más factibles que se divorcien que los controles. O sea, es tanta la problemática que pueden generar que aumenta entre ellos también el riesgo de divorcios. Bueno, aquí como la pasé en un UCB, no se ven los videos, pero ya sabemos que hay ciertas situaciones que pueden a veces confundirse, aunque ya cada vez son más avesados y es más difícil que se les pasen, pero algunos niños con datos leves de espectro autista que son hiperactivos pueden pasar como simplemente déficit de atención y el manejo puede ser diferente. En ocasiones también algunos niños, sobre todo mujeres con crisis de ausencia, cuando son muy frecuentes y están sin tratamiento, hay niños que pueden tener hasta 100 crisis de ausencia en el transcurso de la mañana cuando están en la escuela. Y el maestro puede decir, no, pues se la pasa distraído, le hablas y hasta de ratito responde y está como pensando ahí, cree que está distraído y lo que tiene son crisis de ausencia. Acuérdense que con la maniobra de la hiperventilación, ahí en el consultorio pueden hacer el diagnóstico, le pueden soplar una receta y elevar la ausencia del paciente. Entonces hacen el diagnóstico ahí mismo en el consultorio. El diagnóstico obviamente es clínico, el interrogatorio, la observación durante el rato que está ahí en el consultorio, el examen físico, etcétera, es suficiente y llenando los criterios del DSM-5 puede ser suficiente, o tener la prueba del SNAP-4, a veces les ponemos la prueba de Conners, ahí está sencilla, se puede hacer ahí mismo en el consultorio. Y pues en muchas ocasiones cuando sospechamos que tiene comorbilidades, sobre todo que son bastante importantes o que están aparte repercutiendo en la calidad de vida o en la calidad del aprendizaje del niño, pues sí los mandamos con los psicólogos para que les hagan una batería más completa de pruebas neuropsicológicas y tener más exacto el diagnóstico, ver cómo comenzamos, sugerir una especie de esquema terapéutico, qué es lo que vamos a hacer con ese niño, pero bien planeado, teniendo todos los datos ya del paciente, ver cómo empezamos y al año o 2 años repetir los estudios para ver si estamos mejorando realmente en lo que estamos haciendo. Porque muchas veces va al paciente, se le da un tratamiento, muchas veces el médico lo va a mandar a terapia, no sé ni lo que tiene el paciente. Va el paciente 1 año ahí, pues yo lo veo mejor, comparado con qué no lo midieron, no le hicieron ninguna evaluación. El paciente tiene que evaluarse, más la apreciación del médico, más la evaluación del psicólogo, se planea la estrategia terapéutica, el medicamento, el fármaco que sea más útil cuando sea necesario, y lo vas siguiendo cada 2 meses, y al año se puede repetir las pruebas para ver si mejoramos en lo que estábamos tratando de mejorarle al paciente. ¿Qué es lo que justifica el tratamiento? Pues la evidencia que tenemos, ¿verdad? Que un buen porcentaje de los pacientes con déficit de atención, si no se tratan, pues tienen una bola de consecuencias que repercuten en la vida del adolescente y de adulto o toda la vida de los niños, estos que tienen TDAH, ¿verdad? 32% no terminan la secundaria, la mitad no acaban la universidad, un buen porcentaje de estos niños cuando se hacen adolescentes están involucrados en embarazos no deseados, un porcentaje importante fuma o ha probado droga, no que sea drogadito, pero al menos los ha probado, están más involucrados en accidentes automovilísticos, riñas, y ya cuando son adultos frecuentemente tienen problemas laborales, así como era en la infancia. En el trabajo pues no están acostumbrados a los horarios o que el jefe los mande, a veces les pone el brinco y se pelea con el jefe y duró 1 semana nada más porque se peleó con el jefe, o llegó 3 veces tarde o se le olvidó que tenía una junta, etcétera. Abuso de sustancias ilegales, fracaso escolar, baja autoestima, dificultades familiares, es frecuente el maltrato familiar o los divorcios, fracaso laboral, subempleo, cambio de empleos, problemas legales. Son muy listos, muy inteligentes y andan haciendo negocios y a veces dicen ni estudió y le va mejor que al hermano y de repente está en la cárcel porque compró 3 carros robados y andaba haciendo cosas raras ahí. Entonces ese tipo de ejemplos son muy frecuentes, ¿no? De hecho en los últimos cursos, como ya no hayan que sacar, como que ahorita le están dando mucha importancia a la calidad de vida de los pacientes, el índice de criminalidad que está muy aumentado en los pacientes con TDAH que no recibieron tratamiento. De hecho hay algunos estudios que demuestran que
que más de la mitad de la gente que está en los penales internado tiene TDAH. Y, por ejemplo, no sé si se alcance a ver algo, ahí está medio borroso, esta está interesante. Y, por ejemplo, el Faraone, que es una de las personas que más sabe o habla de TDAH en el mundo, clasifica o hace esos como caminos que da el déficit de atención hacia la muerte prematura, que están más relacionados a muerte prematura los pacientes con TDAH, sobre todo los que no fueron tratados. Y por ejemplo dice aquí, ya ni las llegan, no traigo los lentes, pero dentro del TDAH, si tiene problemas de atención, el paciente antisociales, desórdenes antisociales, más involucrado en actividades criminales o violencia, uso de sustancias, abuso de sustancias, accidentes y pleitos. Y falta de concentración e impulsividad, accidentes y pobres hábitos saludables, fumar, etc. Ya está, sí no lo alcanzo a leer. Actividades de riesgo, conductas de riesgo, igual riesgos de salud, accidentes. O sea que las características del TDAH en el adulto los condicionan a que tengan más actividades donde están más expuestos a tener accidentes y morir prematuramente. Entonces, dentro del manejo integral tenemos que tomar en cuenta ciertas cosas. Por ejemplo, la edad del paciente, las comorbilidades, el estado socioeconómico, muy importante porque desgraciadamente muchos medicamentos que usamos son muy caros o requieren terapias costosas o que quedan lejos del lugar donde viven los pacientes. Tenemos que, por dónde vive, más o menos checas y ya más o menos vas a cada paciente diseñándole qué manera de ayudarle para que se trate adecuadamente. ¿Cuál va a ser el síntoma blanco? La impulsividad, lo distraído, las conductas desafiantes, no sé, hay que buscar cuál es lo que más está dando problemas en este caso, cuál es la experiencia de los tratamientos utilizados en hermanos o familiares. Acuérdense que la farmacogenética es muy importante, si en los hermanos tuvieron ciertos efectos, es muy posible que ese también le va a caer mal el medicamento. Es importante tener todos esos antecedentes. ¿Dónde viven? Puede llegar un niño de Galeana y luego un niño vive San Jerónimo, no sé, en diferentes lugares va a ser diferente el tratamiento que le podemos ofrecer a estos pacientes. Dije Galeana porque está de moda por nuestro señor gobernador. Manejo multidisciplinario puede ser, como ya dijimos, psicopedagógico, conductual, foniátrico, neuromotor para mejorar la motricidad, psiquiátrico cuando tienen problemas muy severos psiquiátricos, terapias de controversia. En ocasiones vemos niños con déficit de atención que tienen datos muy severos de trastorno obsesivo compulsivo o muy deprimidos, o ese tipo de pacientes, y es mejor si se los paso al psiquiatra. Los demás no. El tratamiento debe ser individualizado y hecho a la medida, ¿verdad? Cada paciente, como ya vimos, las comorbilidades, la edad, donde viven, etcétera, tiene que ser planeado para que lo lleven a cabo y para que tener los mejores resultados posibles. Es un ejemplo de todos los problemas que trae ese niño, pues obviamente va a requerir apoyo cognitivo, conductual para el espectro autista, cognitivo para los trastornos del aprendizaje, neuromotricidad para la dispraxia, terapia ocupacional, ejercicios, y además dentro de la terapia cognitivo-conductual, tutoreo para mejorar las funciones ejecutivas. Entonces pues no vamos a darle 5 terapias, vamos a buscar en qué lugar le pueden ayudar con 2 o 3 cosas, alguna cosa les ayuda el medicamento, otros un terapeuta, y una vez a la semana a lo mejor tendrá que ir con alguna otra persona, y así ir optimizando los recursos, porque no podemos estar todo el día en diferentes terapias. Como mencionamos, si detectamos más tempranamente a estos niños, sobre todo en la edad preescolar, se puede modificar la evolución con adecuadas terapias conservadoras sin medicamentos, y es posible que el cuadro llegue un poquito más benigno en la edad escolar y podamos evitar menos terapias o inclusive en algunos casos evitar el medicamento. Igualmente ya hay muchos reportes sobre la identificación temprana de las conductas desafiantes para el manejo temprano antes de la edad preescolar de estos pacientes. Dentro del tratamiento farmacológico, pues más o menos son los mismos de siempre, no hay medicamentos nuevos, han intentado entrar nuevos medicamentos, pero estamos regulados en nuestro medio, no pueden entrar las anfetaminas, que son otros medicamentos que existen en Estados Unidos y Europa, y aquí no pueden entrar. Entonces pues estamos con los mismos de siempre, el metilfenidato y la atomoxetina siguen siendo los medicamentos más útiles en el déficit de atención. Tenemos que tomar en cuenta lo que mencionamos, qué comorbilidades tiene el paciente, las características propias de cada paciente, el poder adquisitivo de la familia, los síntomas durante el día, como lo mencionamos también al principio,
si está tomando otros medicamentos por otras enfermedades, cómo está su estado de salud general, si es un niño obeso, es un niño desnutrido, si es un adolescente o si es un niño, todo eso infiere mucho para saber escoger bien qué medicamento es el que vamos a emplear. Entonces, los fármacos son estimulantes y no estimulantes. Y de los estimulantes, pues el metilfenidato es el ejemplo, o es el que tenemos en nuestro medio. Casi el 80% de los niños mayores de 6 años responden adecuadamente con el metilfenidato. Lo más que dura el efecto son 8, 10, algunos dicen que hasta 12 horas, dependiendo de la variedad. Hay Tradea, Ritalin, Concerta, hay varias presentaciones. Todos tienen diferente mecanismo de absorción. Unos son planos, todo el tiempo dura el mismo efecto. Otros, como el que se ve en la pantalla, tienen como si fuera un camello, picos a diferentes horas del día. A algunos niños les conviene un tipo, a otros niños les conviene el otro, entonces también eso se puede individualizar. Hay gente que no quiere que el efecto dure más allá del mediodía para que no le quite el apetito en la noche porque está muy delgado el paciente. Hay otros que no quieren batallar en la tarea. Yo quiero que dure hasta las 5 de la tarde para que llegando a la escuela hace la tarea y todavía trae efecto el medicamento. Entonces cada quien va escogiendo diferentes modalidades de tratamiento. En relación al uso del metilfenidato en preescolares, ya hay muchos reportes que nos dicen que más del 30-40% de los niños pueden tener efectos adversos, algunos de ellos severos. Entonces, entre más podamos evitarlos en menores sobre todo de 4 o 5 años, es mejor no utilizarlos. ¿Cuánto tiempo se deja el tratamiento? También es una pregunta frecuente que nos hacen los familiares de los pacientes. Aquí no es como la epilepsia que decimos 2 años a partir de la última convulsión, por ejemplo, o 2, 3 años. Aquí no hay un tiempo límite. Generalmente lo que se recomienda es aproximadamente 2 años sería lo ideal de utilizar estos medicamentos. ¿Por qué? Porque cuando ya vimos al paciente y lo evaluamos, y identificamos los problemas principales que tiene el niño, y empezamos con la terapia, con 2 años que le demos tratamiento, si el paciente lo tolera el medicamento y en las visitas periódicas vemos que no producen efectos secundarios, en ese tiempo va a estar guardando toda la información porque va a mejorar mucho la concentración y va a mejorar algo también la memoria de corto plazo, la memoria de trabajo. Entonces va a guardar mucha información que en los años posteriores va a poder utilizar. Si el paciente está con la psicóloga nada más, es demasiada la carga, tiene que ver cuestiones de conducta, los problemas del aprendizaje, técnicas para que ponga atención, técnicas para que controle los inputs. Entonces, si le podemos ayudar con el medicamento, y la psicóloga se enfoca sobre todo en lo que dijimos, en las funciones ejecutivas, en darle técnicas de estudio, hábitos de estudio, que tenga su agenda mental, de que no posponga las cosas, de que tenga o mejore en las cuestiones del aprendizaje, eso nos va a hacer que trabajemos mejor en equipo. Entonces, si en 2 años le damos tratamiento, en 2 años damos tratamiento, guarda mucha información, el paciente también pone más atención a las terapias que le están dando, y ya cuando pasen los 2 años podemos hacer un intento en retirar el tratamiento para ver si con lo que las herramientas que la psicóloga le estuvo, o el psicopedagogo le estuvo diciendo durante todo este tiempo, lo aplique y es posible que sin medicamento lo pueda hacer. Un 30-40% van a requerir después de 6 meses, 1 año volver a darles medicamento, pero otro porcentaje puede ser que ya no lo necesite después, ¿no? Igual, muchos pacientes que, sobre todo padres de familia que se niegan al uso de medicamentos, llegan como cuando ya están en 4º o 5º año de primaria. Es muy frecuente, o van a primer año de primaria o cuando están en el kinder, o van cuando ya están como en 3º o 4º de primaria. El que lo detectó en el primer año y le comentaron que podía ser un candidato a recibir tratamiento y se negaron los papás a darle tratamiento, pasa lo que le estoy diciendo, pasan los primeros 2 años, recibe ciertas terapias que como nunca se evaluó, pues quién sabe qué terapia le estuvieron dando, toda la información que debió haber aprendido en kinder, primero y segundo año de primaria se junta, y cuando ya llega 3º o 4º año que tiene que aplicar lo que debe haber aprendido, pues no sabe nada. Entonces, aunque ya le den medicamento, ese niño está más difícil de mejorar que el que sí le dimos tratamiento desde el principio, ¿sí me explico? Entonces es cuando llegan todos asustados, ahora sí quiero que le dé medicina, y ahora sí, bueno, ok, vamos a ver qué se puede hacer, vamos a evaluarlo, vamos a hacer todo, a ver qué plan le podemos hacer, y obviamente van a mejorar, pero se va a batallar más y va a estar más difícil arreglar ese muchacho, y sobre todo que van a ir bien golpeado, castigado y regañado, y todas las tardes está haciendo la tarea de 3 años seguidos, y apenas va a empezar con el tratamiento, eso es muy frecuente, ¿verdad?
Bueno, de los efectos secundarios ya sabemos del metilfenidato, anomalías cardíacas estructurales, todo ese tipo de situaciones contraindican el uso del medicamento, arritmias, con lo que mencionamos al principio, si el niño es agresivo, ansioso, tiene trastornos de sueño, pues no, obviamente no es candidato a utilizar metilfenidato. El otro producto, la tomoxetina, te digo, la ventaja es que dura 24 horas, es un medicamento que no es estimulante, por lo tanto no requiere receta, y entonces eso a veces les gusta a los familiares porque pues creen que de esa manera no están drogando al niño, esa es la idea de algunos padres de familia. Y la tomoxetina viene en esas presentaciones y la dosis recomendada es 1 miligramo por kilo, empezando bien despacito, en forma gradual la titulación para evitar la somnolencia y la náusea, que son el principal motivo de abandono del tratamiento. Si le dan muy rápido la dosis que necesita, va a empezar con mucha náusea y dolor abdominal al paciente y lo van a suspender, y a lo mejor era una buena opción, pero se quemó porque no le dimos bien el medicamento. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y desventajas del metilfenidato? Ventajas, pues es muy efectivo, desde la primera semana de tratamiento al mes que van a la consulta, vienen contentos los papás porque dicen que hubo unos cambios extraordinarios y los maestros hacen muy buenos comentarios, etc. Tienen resultados, como les digo, en corto plazo, es fácil de conseguir cualquiera de las variedades, hay varias marcas de diferentes precios, diferentes promociones. Les digo promociones porque hay varias marcas que tienen tarjetas de descuento que los pueden conseguir a mitad de precio, y eso para los pacientes que tienen problemas económicos les hace bastante bien de utilizar esas tarjetas que hay de descuento del 50%. Presentación en Sprinkle, que se puede abrir la cápsula, no se la pueden tragar, la pueden abrir y diluir o revolver con algún líquido para que se lo puedan tomar. Desventajas del metilfenidato, pues duran 4, 6, 8 horas, la Concerta, algunos dicen que dura hasta 10 horas, depende de cada paciente. Medicamento controlado, aumenta la ansiedad y la agresividad en los pacientes que están predispuestos y puede provocar o empeorar los tics y el insomnio si están presentes. La tomoxetina, ¿cuáles son las ventajas? No necesita receta, dura 24 horas el efecto, eso es importante por lo que mencionamos de que si todo el día tenía efectos el paciente. Mejora los síntomas de conducta, tiene cierta mejoría en las conductas desafiantes en los niños que tienen esa comorbilidad asociada. Y como produce sueño y dura 24 horas, se puede usar en la noche. Entonces los niños con déficit de atención que no duermen bien, pues lo usas en la noche, duerme bien, matas un pájaro de un tiro, pone atención y le mejoras la conducta. Entonces a muchos les gusta ese tipo de tratamientos. Pero ¿cuál es la desventaja? Vamos a ver abajo. Son cápsulas que no deben de abrirse y son de tamaño más o menos grandecito. Es muy difícil que un menor de 8 años se trague las cápsulas esas. Y muchos niños van de 6, 7 años y no se lo pueden pasar. Es un medicamento más caro que los otros, este no tiene tarjetitas de descuento, es un medicamento más caro, titulación lenta, o sea, casi nos tardamos entre 2 y 3 meses para llegar a la dosis exacta, y un efecto secundario que es temido porque ya ha habido reportes de suicidio con el uso de estos medicamentos. Si el paciente está deprimido o ha tenido ideas suicidas, se tiene que investigar antes de utilizar estos medicamentos. Bueno, y las psicólogas también se defienden y dicen, espérate, ¿yo qué? O sea, se puede poner puro pastita nada más. Entonces ellos dicen, la cápsula, o sea, la pastita no educa, o sea, el medicamento mejora la concentración y controla los impulsos, y lo demás, que planee, que organice, que no posponga, que todo lo que dijimos, pues obviamente ahí los psicólogos nos ayudan. Entonces tenemos que hacer un equipo entre los dos para poder trabajar adecuadamente. Y básicamente todo lo que hacen se divide en dos cosas, el manejo cognitivo, que es todo lo escolar, lo pedagógico, y lo conductual. Entonces, lo ideal es una psicóloga que maneje terapias cognitivo-conductuales, o si no, definitivamente buscar a 2 personas, un día a la semana le da cognitivo y otro un día o 2 a la semana conductual, o viceversa, junto con el medicamento. De los tratamientos así medios de controversia, algunos pacientes llegan que están yendo al feedback, que reciben omegas, dietas, entrenamiento. Yo la verdad no creo nada, no sirven para nada para mí. O sea, a lo mejor ayudan un 5 o 10%, pero la verdad para mí no son efectivas, y en muchos reportes de la literatura lo ideal es fármaco más terapia cognitivo-conductual. Si la mamá le quiere dar omegas o quiere ir aquí, bueno, pues que vaya, pero que no pierda demasiado tiempo y dinero en esas cosas, porque nomás vamos a desperdiciar tiempo y dinero ahí. Desde que se hizo el estudio del MTA, o sea, esa fue la conclusión. Se dividieron un grupo muy importante de niños que se les dio manejo conductual, otros manejo cognitivo, otros cognitivo-conductual, otros medicamento y otras diferentes combinaciones. Y en todo se vio que la mejor respuesta en este grupo de pacientes
fue el uso del fármaco más terapia cognitivo-conductual. Hay muchos reportes que dicen que el paciente que no se, comparando pacientes con déficit de atención que se trataron y los que no se trataron, y sobre todo en lo que más se ve la diferencia obviamente es pues la autoestima, que acabaron que tuvo un mejor rendimiento académico escolar y que acabaron en la universidad, disminuye el riesgo de muerte prematura, disminuye el riesgo de abuso de sustancias en los pacientes con déficit de atención tratados comparados con los que no recibieron tratamiento. ¿Cuáles son las situaciones que nos dicen, aguas, este niño por más que le des tratamiento y le des manejo va a estar bien difícil que se mejore, o al menos como en otros casos? Entonces, entre más pequeño empezaron los síntomas, si son varones, si son muy agresivos, si tiene TDAH severo, si los padres tienen alguna psicopatología, es una familia muy disfuncional, y dependiendo del número de comorbilidades asociadas, son criterios que tomamos en cuenta para saber qué niño va a tener un pobre pronóstico o va a tener una pobre respuesta al tratamiento, ¿verdad? Tú muy rápida, pero van a dar un esquema general de lo que es el déficit. El tema es muy largo, en las sesiones mensuales que vemos ahí en el Zambrano, yo creo que nos echamos como 10 pláticas de puro TDAH, y uno hablando de puras comorbilidades, y otro hablando del manejo de conducta, otros hablando de los medicamentos. Por aquí pues es un resumen ahí de todo lo que… El adolescente es un caso especial, por ejemplo. Entonces, conclusiones, resumiendo, el déficit de atención con hiperactividad es un trastorno neurobiológico, ya dijimos que debe ser enfermedad, pero bueno, espero que en el futuro se haga enfermedad, no psicológico ni social, de etiología genética y modificada por el ambiente. Es un problema grave de salud pública, aproximadamente el 5% de la población tiene TDAH, la epilepsia tiene 1%, por ejemplo. Es una alteración crónica que se manifiesta desde la niñez y que persiste toda la vida. Los síntomas medulares, ya saben, distraído, impulsivo, hiperactivo, tiene un alto índice de fracaso escolar sin tratamiento, problemas laborales y pobres relaciones familiares y mayor riesgo de abuso de sustancias en la vida adulta cuando no recibieron tratamientos. Y lo que mencionamos al final, que el tratamiento combinado es lo más eficiente en el manejo de estos pacientes. Y agradecer al doctor José Antonio Ortiz y al doctor Severiano Leal por todo el apoyo que me dieron para difundir las pláticas mensuales del curso de neurología pediátrica para no neurólogos, que sigue todavía ahí vigente. Espero que nos sigas favoreciendo, compadre, con el apoyo de la difusión. Y pues muchas gracias, no sé si tengan preguntas. Gracias al doctor Infante por su ponencia. Vamos a ver si hay alguna pregunta por internet, doctor Ochoa. Sí, de Guadalajara, el doctor Juan Héctor Martín Meléndez Romero pregunta: ¿cómo se explicaría la adicción a drogas en la comorbilidad del paciente con TDAH? Hay un sistema que se llama de recompensa, que lo tienen muy desarrollado los niños con déficit de atención, por eso mucha tendencia a los videojuegos. Es una cosa que pues, tampoco tocamos el punto, pero los niños con déficit de atención pues, son los que más les gusta jugar a videojuegos y todo ese tipo de cosas, entonces están más predispuestos a donde hay una rápida recompensa, una situación rápida de sentir confort, de rápida sensación de bienestar, y en eso van los juegos, las drogas, el alcohol, etcétera. Lo que mencionamos también de que pues, están más involucrados en embarazos no deseados porque no controlan los impulsos también. ¿Hay otra pregunta? Del doctor Mónico Troncoso Gutiérrez: dosis de metilfenidato. La dosis de metilfenidato que se recomienda es de 0.5 a 1 miligramo por kilo por día. Generalmente usamos 0.5, porque si le damos 1 miligramo es demasiado, si tiene más riesgo de tener más efectos secundarios, y yo creo que con 0.5 miligramos por kilo es suficiente. Las demás son felicitaciones para ti. Gracias. Doctor Dante Alejandro, doctora Margarita Córdoba, doctor Francisco Colón Cuesta, doctor Dante Alejandro Fuentes, doctora Cintia Leticia, doctora Gabriela Gurrola,
Es todo. Damos un saludo a toda la gente que por internet nos está viendo. Sí. ¿Pregunta alguien de la pediatras que están aquí? Sí, doctor. Sí, hemos leído de la restricción del chocolate y la cafeína en los niños. Parece que hay algo de evidencia de restricción de chocolate y cafeína, y donde no hay mucha evidencia es en colorantes artificiales, que también se han asociado, pero sin que se emita ninguna recomendación. Esa es una. Y la otra es de… Bueno, ¿qué opinas de eso de la restricción del chocolate? ¿Y qué tanta hepatitis asociada a tomoxetina? Porque también hay muchos reportes. También. Fíjate que yo he tenido la oportunidad de manejar durante buen tiempo la tomoxetina y, como te digo, utilizando siempre las dosis menores recomendadas para no abusar de los medicamentos. Hasta la fecha no he visto un paciente que tenga hepatotoxicidad. En relación a los colorantes, ya está bien demostrado que la dieta libre de colorantes pues no apoya no ayuda para nada, creo que lo mencioné ahí. Y por ejemplo, el chocolate y el café a dosis bajas pueden ayudar un poquito a poner atención, pero por periodos cortos de tiempo. Inclusive hay algunas personas que recomiendan probaditas de café y bajas cantidades de café para que el paciente controle impulsos y se ponga atención. Sin embargo, lo ideal es evitar todo este tipo de sustancias con cafeína para que el paciente esté menos hiperactivo. Llegó una última pregunta. Doctor Héctor Garza Ramírez, si puedes insistir los datos de alarma en la asociación con el espectro autista y TDAH. ¿Signos de alarma? Datos de alarma, sí. Bueno, pueden llegar a consultar los niños por las dos cosas, o unos van porque los mandaron porque les comentaron que tenían déficit de atención, y ya estando ahí en el consultorio empiezas a ver y empiezas a interrogar y te das cuenta que el niño pues trae otro problema, ¿verdad? Entonces ya empiezas a ver que el niño tiene ciertas características que ya conocemos del autismo, y además puede ser que el niño aparte sí tenga déficit de atención, pero probablemente lo más severo y más delicado en ese paciente puede ser que el espectro autista era primordial en la corrección, y puede ser que era lo que le está dando más problemas al niño en su desempeño que lo del déficit de atención. Dentro del espectro autista son tres las características básicas que presentan estos niños, que son trastornos del comportamiento, trastornos de la socialización y problemas en la comunicación, o sea, en el lenguaje. La causa más frecuente o motivo más frecuente de interconsulta en neurología generalmente es que no hablan los pacientes. O sea, ese niño tiene 2 o 3 años y no habla, hace sonidos, y ya sobre la marcha empiezan las conductas inusuales, que tiene estereotipias, tiene movimientos repetitivos en forma de aleteos, el niño no te mira a los ojos, el niño es muy sensible a los sonidos y se tapa los oídos, camina de puntas, le gusta girar, acomoda todo en pilas o como si fueran hileras. Todo ese tipo de situaciones, el niño no convive con los demás, prefiere jugar solo que con los amiguitos, o cuando juega con ellos se les encima mucho, los abraza o no quiere que lo toquen. Trastornos en lo que se llama el espacio vital. Estos niños no respetan el espacio vital, los enciman demasiado, se te acercan aquí, o al revés no quieren que te acerques, y si los tocas empiezan a llorar. Entonces tienen defectos de ese tipo, y en el área sensorial pues tienen defectos. En el oído pues son muy sensibles a los sonidos o se embelezan con alguna melodía o un ruido. Con la vista les gusta mucho ver cosas que están girando, colores muy intensos. El olfato, muchos niños tienen la costumbre de olfatear todo lo que traen en las manos, o toda la comida la olfatean antes de comer y dicen todo lo huele antes de probarlo, es un dato también que a veces dan algunos niños. Y el sabor, la percepción de las texturas, sabores, hace que estos niños a veces sean muy especiales en relación a la selección de alimentos, y puede llegar niños que dicen, pues todo el día se la pasa comiendo quesadillas o solamente come cosas líquidas o sólidas, etcétera. Entonces eso es muy importante. Ya recordé otra del ejercicio. Sí, el papel del ejercicio físico y la participación en deportes, que hay asociación también con mejoría de los síntomas, ¿verdad? Así es, o sea, como mencionamos, el 25% de los niños con déficit de atención tienen trastorno del desarrollo de la coordinación, lo que antes se llamaba dispraxia del desarrollo o síndrome del niño torpe, si le decían antes. Estos niños, como te digo, tienen trastornos en la coordinación, en los movimientos secuenciales, tienen problemas en la memoria, en las porciones visoespaciales. Si les quieres enseñar a hacer un nudo de un tenis, por ejemplo, como tienen que verlo en el espejo enfrente, cómo están haciendo el nudo, memorizar los pasos para hacer el nudo, la fuerza necesaria para que no se afloje el nudo,
Todo ese tipo de situaciones batallan mucho porque tienen problemas de ese tipo, el 25% de los niños tienen eso. De hecho, existe una sociedad que se me hizo muy curiosa, que se llama Club del Pájaro Azul, se llama, Club del Pájaro Azul, porque, no sé si conozcan esos pájaros azules que a veces salen hay unos pájaros raros que parecen como una especie de patos o como gaviotas, que se ven muy bonitos como vuelan, pero cuando aterrizan se tropiezan y se caen y son así medio torpes. Entonces, por esa torpeza para aterrizar le pusieron así el Club del Pájaro Azul, porque es muy frecuente que el 25-30% puedan tener trastornos de la motricidad. Digo, eso los aísla más, no los involucran en los equipos de la escuela y hace que todavía les baje más la autoestima también. Y aumenta la obesidad. Así. ¿Alguien más por aquí? Sí, doctor Ochoa. Sí, la doctora Cintia Leticia Saldívar Zúñiga, ¿cuál es la edad mínima para iniciar tratamiento farmacológico? Bueno, que se puede usar desde la edad preescolar, en muchos lugares son de 4 o 5 años. En lo personal yo no utilizo menores de 5 años, de preferencia arriba de 6 años. ¿Alguien aquí presente con algún comentario? Sí, doctora. Fernando, por favor, la doctora que está aquí en medio. Doctor, buenas noches. Anteriormente nos decían que para diagnosticar el TDAH tenía que haber fracaso escolar, pero ahorita escuché varias veces que usted hablaba de niños muy listos y niños con muy buenas calificaciones. ¿Esto sigue estando vigente, el fracaso escolar? No, para el diagnóstico es impacto sobre diferentes ambientes. Impacto escolar, que puede ser por problemas disciplinarios o por bajo rendimiento académico, en ese caso sería por problemas disciplinarios, ¿no? Es muy frecuente que veamos niños que llevan 2, 3 colegios o 4 y ya no los quieren ningún lado, a pesar de que sean inteligentes y tengan buen rendimiento. Entonces, que impacte negativamente el cuadro clínico en el hogar, en la escuela e inclusive con su grupo de amistades en el ambiente interpersonal también. ¿Alguien más? El otro comentario es acerca, a lo mejor aquí en México no sucede, pero que hasta 15%, se menciona que en Estados Unidos hasta el 15% de los alumnos de un salón reciben medicamento, siendo que el porcentaje real del diagnóstico es de 5 a 7%. Entonces, esa discrepancia siempre está en la red, está esa noticia. Eso es muy frecuente en Estados Unidos, ¿verdad? Aquí, afortunadamente, en nuestro medio no pasa así, al revés, está como subdiagnosticado los niños con TDAH y muchos de ellos no reciben tratamiento por el tabú que existe a los medicamentos y padres que, aunque sean pacientes que son candidatos, pues no autorizan o no quieren que se les dé medicamento. De hecho, ni siquiera van a consultar porque tienen miedo que se les vaya a recetar algún medicamento. Entonces, al revés, aquí es, a pesar de que es un 5%, es mucho menos la población que toma medicamentos. ¿Alguna pregunta de qué lado? Toño, es frecuente que los padres te visiten allá por octubre, noviembre, porque el pacientito algo está pasando en el kinder o en la escuela que llama la atención, lo medicas. A ellos les preocupa, obvio, como cualquier papá, su ciclo escolar. Terminan en mayo y vienen 2 meses, 3 meses de descanso. ¿Sigue el tratamiento? ¿Se reinicia en septiembre? Ok. Lo ideal es que no se suspende el tratamiento, aún en las vacaciones, como dicen, el TDAH no descansa, y para la vida diaria, las actividades que siguen en el transcurso del verano, a lo mejor se meten a un campamento de verano, todo ese tipo, es mejor no suspender el tratamiento para estar ahí, bueno, inicia, debe estar continuo el año. La concentración importa mucho. Exactamente. La única manera de que a veces los dejamos descansar es porque sí repercutió mucho en el apetito, bajó de peso el paciente y mejor es una manera de que reponga peso y volver a empezar otra vez en el siguiente. Ok. Que tú ahorita mencionaste que los tics son importantes para el diagnóstico. Pregunta, ¿qué tanto el tics te ayuda al diagnóstico o es estrés? El niño muy dado a comerse las uñas, el parpadeo, estirarse el pelo, ese tipo de cosas, ¿es estrés o ya te habla de un déficit? No, aquí entra lo que ahorita… Tú mencionaste tics. Sí, ¿verdad? Y eso Hay un grupo de niños que tienen déficit de atención, que como que ya sabes más o menos qué comorbilidades tiene, porque están más o menos en la misma línea, porque son los mismos neurotransmisores los que están afectados. Pero los niños que tienen tics,
generalmente es parte de la ansiedad. Y la ansiedad ocurre en el 30% de los pacientes que tienen déficit de atención. Ahí te traen los lápices todos mordidos, está mordiendo la camisa de la escuela, etc. Entonces, todo ese tipo de características van juntas pero los tics pueden aparecer independientemente y el paciente no tener déficit de atención. Bueno, ahora, ¿hasta qué punto en esos casos valdría la pena previamente de emitir un diagnóstico ya neurológico, redondear qué tanto hay problema en la casa por un posible divorcio, una problemática de papá, de mamá y o el kinder o la escuela, porque muchas veces hay estrés y la mamá lo ignora totalmente y hay un niño que lo ataca o una niña o la educadora le recuerda a X novio, lo que tú quieras, y la agresión de la educadora o la maestra se va directa contra ese niño y son cosas que la mamá ignora, pero existe y aún en colegios pirurris, en todos lados se ve. Sí. No, sí es muy frecuente. No, de hecho hoy en la tarde acaba de haber un paciente con tics, ansioso y con problemas ahí de socialización, no quiere salir a la calle, porque tiene medios hermanos y un medio hermano lo estaba agrediendo y los problemas de los padres, y todo ese tipo de cosas, y el paciente tenía tics, interrogando todo el ámbito familiar, pues hay una disfunción ahí importante. Además de que sí tenía parte de déficit de atención. Ok, ¿qué tan en tu experiencia ya como neuropediatra te ha tocado ver que ese niño que llama la atención en el aula por distraído, porque platica mucho con su entorno y todo lo que tú quieras, es un niño súper inteligente y no tiene otra cosa más que eso? Desgraciadamente en nuestro medio, porque es la verdad, tenemos escuelas para niños con problemas, tenemos niños normales, pero no hay escuelas para el niño superdotado. Y ese niño que todo se lo sabe, que le puede inclusive hacer preguntas a la maestra, debe estar en otro lugar, pero no existe en México. ¿Qué tanto te ha tocado a ti verlo que le pueden etiquetar? No son muy frecuentes, pero obviamente sí me ha tocado ver niños casi genios, niños súper inteligentes que terminan muy rápido las tareas que están haciendo y se fastidian porque los demás tardan más tiempo que lo normal y empiezan a hacer ruido o entre comillas molestar a los demás. Yo en lo personal lo que hago es que traten los papás de hacer un sacrificio y ponerlo en un colegio más exigente, porque no hay otro tipo aquí en nuestra ciudad. Pues, desgraciadamente algunos niños con déficit de atención también tienen inteligencias que están normales o arriba de lo normal, sin ser de esos genios que dices tú, y si trae los demás problemas de comportamiento y de falta de atención, pues el niño requiere el manejo que ya mencionamos. Acuérdense que para que un niño tenga buen rendimiento escolar tiene que tener bien inteligencia, atención, memoria a corto plazo, percepción visual, percepción motora, memoria visual, memoria auditiva, juicio, cálculo, pensamiento abstracto, todo debe tener 9, 8, 9. Si el niño tiene inteligencia arriba de lo normal, pero está distraído, no tiene buena memoria a corto plazo y tiene problemas de comportamiento, pues podrá ser muy inteligente, pero no tiene buen rendimiento. Y eso es como parecido a lo de la inteligencia emocional, ¿no? Es lo que pasa a veces con algunos que tienen mucha inteligencia, pero si lo demás no está bien equilibrado, pues de qué sirve que sea súper inteligente si está distraído y aparte tiene problemas de juicio y de pensamiento abstracto, por ejemplo. Y eso lo vemos clínicamente con los compañeros médicos, que hay gente que se sabe todos los signos, se sabe todas las enfermedades, pero a lo mejor no tiene buen juicio clínico, ¿sí me explico? Eso es lo mismo, ¿sí? Bien, ¿algún comentario? Muchas gracias a todos. Bien, le damos las gracias al doctor Antonio Infante.